continuación. Es una bendición poder estar juntos para escuchar la palabra de Dios. Cada vez que abrimos la Biblia, Dios tiene un mensaje para nuestros corazones. Y en esta ocasión, el Señor seguirá hablándonos, ministrándonos. Es mi oración que esta palabra pueda llegar a lo profundo de sus corazones y que sea la palabra que Dios ha diseñado para nuestras vidas. A veces estamos tentados a escuchar cosas que halaguen nuestros oídos solamente, pero la palabra de Dios sí halaga nuestros oídos, pero también confronta nuestras realidades, y la palabra de Dios nos expone, dice que es como un espejo, y en el cual nos vemos y vemos cómo estamos. También la palabra de Dios es como una luz que alumbra nuestro camino para no perdernos. La palabra de Dios es como un martillo que puede romper, que puede partir una roca. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y al empezar este año, en este segundo domingo del año, vamos a seguir predicando la palabra del Señor todo este año y todo el tiempo que Dios nos permita tener la vida. Quiero invitarles a que busquen en su Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Voy a leer ahí el verso 28 de este capítulo y luego lo enlazo con el capítulo 17 y leo los versículos del 1 al 5. Mateo 16, 28. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a los dos hermanos, a Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías, y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Este es un pasaje que lo narran los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, a los cuales se les conoce como evangelios sinópticos, o los evangelios de vista común. Y en este pasaje de Mateo vemos claramente especificado lo que ocurrió en esa ocasión. El capítulo 16, verso 28, primero quiero tocarlo para dejar sentada esta palabra, esta verdad. Y así como empieza precisamente el versículo, Jesús les dijo: les digo la verdad. Esto es algo en lo cual nosotros debemos confiar y descansar. La palabra de Dios, como decía al inicio de este mensaje, es tan viva, es tan eficaz, es tan poderosa, pero la palabra de Dios es verdad. Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es el camino. Pero hablando específicamente de la verdad, Jesucristo, todas las veces que Él habló, enseñó, predicó y convivió con sus discípulos y con toda la gente que tuvo la gran bendición de poder verle físicamente y estar con Él en su ministerio, y aún la gente que se rehusaba a creer que era el Mesías, estuvieron expuestos, todos ellos, a algo que es sumamente poderoso, y esto es a la verdad. Jesucristo siempre predicó y habló la verdad.
Esta debe ser también nuestra confianza y ahí también debemos descansar nosotros los cristianos ahora de este tiempo. Jesucristo siempre habló la verdad, siempre enseñó la verdad. Hoy necesitamos, y en todos los tiempos, pero hoy necesitamos personas que hablen la verdad, que vivan en la verdad, que se predique la verdad. El mundo necesita escuchar la verdad, porque el mundo necesita respuestas a sus interrogantes. El mundo necesita oír esa única verdad que es Jesucristo. Y Jesucristo lo toma así en forma literal y les dice a su audiencia, les dice, especialmente a sus discípulos, les digo la verdad. Lo refrenda ahí. ¿Y cuál es esa verdad que Jesucristo les va a decir? En este versículo 28, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Algunos de los que están aquí. Se dirigió a un grupo selecto, se dirigió a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dijo esta gran verdad. Ustedes, algunos de ustedes, no van a morir antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y esto pareciera un poco difícil de cumplirse, pero repito nuevamente la introducción. Jesucristo dijo, les digo la verdad. Y bueno, viene el siguiente capítulo en la manera en que tenemos nosotros organizada ya la Biblia, el capítulo 17, y en el capítulo 17 Mateo lo ocupa para hablarnos de un evento que es altamente profético, que es muy revelador, pero que también es muy acorde a este tiempo que estamos viviendo, y especialmente también a el inicio de un año nuevo. Veamos algunas de las enseñanzas, algunos de los mensajes que están aquí en este pasaje, y creyendo siempre que Dios tiene el soberano control de todas las cosas. Dice el versículo 1 del capítulo 17, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, es decir, Santiago y Juan. 6 días después. Jesucristo los lleva a un lugar solitario. Jesucristo los lleva a un lugar donde solamente ellos podían estar. Es decir, Jesucristo y estos 3 discípulos que él tomó. Pedro, como dice aquí la Escritura, Santiago y Juan. ¿A dónde los llevó Jesucristo? Los llevó a una montaña. Y en este pasaje que he leído, dice específicamente que a una montaña alta. Los llevó a una montaña alta para estar a solas. Que estos 3 estuvieran a solas con Jesús. Que Jesús pudiera estar a solas con estos 3. Los lleva a una montaña alta. Por supuesto que tuvieron que escalar esa montaña. La Biblia así lo señala, que era una montaña alta. Tuvieron que escalar la montaña. Y esta es una palabra que podemos traer a este tiempo específico. Estamos iniciando un año, el año 2021, y al inicio de este año es como una escalada. Vamos a iniciar escalando este tiempo, este año, y necesitamos prepararnos para subir a esa montaña alta, hablando figuradamente. Vamos a escalar una montaña. Y vamos a escalar este año, el 2021, una montaña alta. Una montaña que representa esfuerzo, que representa metas, que representa también una serie de preparativos anticipados para poder estar en forma y poder estar listos y poder escalar esa montaña. Si hablamos de una montaña literal, si hablamos de escalar, de alpinismo, pues para escalar una montaña alta se necesitan muchos preparativos. Por ejemplo, la montaña más alta, la cual mide
8.849 metros, que es el monte Everest. Es la montaña más alta. Para poder escalar esa montaña, bueno, primero no todos podríamos quizá calificar para escalarla, porque se tiene que aprobar una serie de exámenes médicos, debe haber una condición física extraordinaria, estar en forma físicamente, pero además debe haber antecedentes de haber escalado otras montañas y sobre todo necesita haber recursos financieros. Estaba buscando cuánto se necesitaría en dinero para poder escalar el monte Everest y me llevé la sorpresa que es mucho dinero. Aproximadamente son $35,000. Estamos hablando de 700, 800 mil pesos. Es muchísimo, muchísimo dinero. Y todo eso se necesita con previa anticipación para poder escalar. Hablando de esa montaña, hay todo un entrenamiento, hay todos los preparativos después de haber aprobado los exámenes, después de haberse inscrito, etc. Hay que tener un proceso de adaptación de por lo menos 2 meses ahí muy cerca y luego estar en la base del campamento para después emprender lo que sería la escalada final, definitiva, para llegar a la parte más alta. ¿Qué equipo se necesita? Bueno, no se puede llevar mucho, no se debe llevar mucho, se debe llevar lo necesario, lo indispensable, porque imaginemos que quisiéramos llevar muchas cosas, entonces así aumentaría también el volumen, el tamaño de la mochila que cada escalador tiene que llevar a sus espaldas. Pero la gente que conoce y que sabe y que son guías para esta escalada, ellos recomiendan que obviamente se debe llevar un traje aislante, un traje especial, botas especiales, se debe llevar oxígeno en botellas, así muy comprimido todo, se debe llevar protección ocular, se debe llevar un altímetro, arneses, mochila y una tienda de campaña. Entonces todo eso atrás, ahí, para poder escalar, para poder llegar a ese punto final. Esto hablando de escalar una montaña en el sentido natural. Jesucristo subió con sus 3 discípulos a esta montaña. Yo no sé cuántos metros tenía de altura, de altitud sobre el nivel del mar, pero la Biblia dice una montaña alta, entonces quiero pensar que sí era una montaña que costó trabajo llegar a la cumbre. Y que esto debe ser una figura de la vida espiritual, de escalar en esa proporción que el Espíritu Santo quiere darnos y llevarnos día a día a todos sus hijos, a todos los cristianos. Pero también podemos tomar como figura el escalar esa montaña como el inicio de este año. Hay cosas que tenemos que conquistar en diferentes áreas de nuestra vida. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida colectiva como iglesia, como sociedad. Tenemos que alcanzar metas, tenemos que fijarnos metas, tenemos que ponernos propósitos. No podemos empezar, no debemos empezar una época, un tiempo, un ciclo en la vida, en este caso hablando de un año nuevo, no podemos empezar sin tener metas que alcanzar. Necesitamos trazarnos metas, necesitamos ponernos metas. Y no me refiero a esas metas que en una forma casi impulsiva muchas personas toman al inicio del año, y algunas de ellas son que bueno, este año voy a hacer ejercicio, y empiezan a hacer ejercicio, se inscriben en un gimnasio y empiezan y desisten después. Qué bueno ponerse metas, pero qué bueno fijarse metas que a vida eterna permanezcan. Y qué bueno también fijarse en metas que tengan que ver con el bienestar de nuestra vida espiritual, matrimonial, familiar. Es decir, fijarse metas de superación en la vida. Y este 2021 entonces es como una montaña alta que vamos a escalar.
Pero también quiero aprovechar este mensaje, no solamente para referirme a las cosas en las cuales tenemos que prepararnos y capacitarnos y tener metas y esforzarnos y de veras poner todo nuestro esfuerzo para alcanzar esas metas y no vernos frustrados al pasar el tiempo y al final del año de no haber alcanzado lo que pretendíamos alcanzar. Sí, hablar de eso, pero quiero también ponerle los valores espirituales, que es lo que nos concierne a los predicadores, hablar de esos valores espirituales. Y recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo, y también esos valores espirituales tienen que ver con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestra superación, por supuesto, pero también con esa relación espiritual que debemos anhelar con el Señor. ¿Cuáles son las etapas o las metas que queremos alcanzar en este año? Primero quiero referirme brevemente a algunas de las cosas que pueden ser naturales, materiales, académicas, laborales, que es válido tener esas metas, porque no podemos empezar una etapa, un tiempo en la vida sin tener ningún sentido que alcanzar. Quizá para algunos una meta necesaria y yo creo para una gran cantidad, un gran porcentaje, hablando de nosotros los mexicanos, los latinoamericanos, cuidar nuestra salud física. Tenemos un serio problema en nuestro país, en nuestro México, de obesidad, de mala alimentación. Tenemos ese problema que, bueno, las autoridades están tratando de hacer conciencia y de poder generar una nueva cultura en cuanto a cuidar nuestra salud física. Qué bueno que este año tengamos una meta de tener una alimentación saludable. Qué bueno que lo tengamos, pero que de veras seamos perseverantes y lo alcancemos. Que tengamos disciplina para ello, porque se necesita disciplina, disposición. Qué bueno que nuestra salud física mejore en este año. Y eso tiene que ver con nuestra alimentación. Una alimentación saludable y uno puede buscar a profesionales de la salud para que nos instruyan, nos digan el mejor comer, el bien comer, el tener un cuerpo saludable. Porque recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarla. Entonces, si esta es una meta en tu vida, qué bueno, yo te felicito, pero vamos a alcanzarla. Otra meta que puede ser también importante es una meta laboral. Quizá en tu trabajo tienes aspiraciones, tienes metas. ¿Por qué no trabajar para poder alcanzarlas? ¿Por qué no prepararnos mejor? ¿Por qué no estar siempre capacitándonos, siempre al pendiente, siempre estudiando para que podamos alcanzar también éxito en la vida laboral? Y aquellos que están en un proceso académico, pues que también tengan metas en la vida, de poder alcanzar, de tener esos logros académicos. Qué bueno por todo ello, de veras, qué bueno. Quizá alguno tenga otras metas, quizá a alguien este año su meta sea contraer matrimonio. Bueno, es una buena meta también, pero siempre buscando la dirección del Señor, siempre recordando que no solamente somos materia, que no solamente somos cuerpo, que no solamente tampoco somos alma, sino que somos espíritu, alma y cuerpo. Y esto nos va a llevar a un crecimiento integral, pero además equilibrado en la vida. Cuando nosotros los adultos nos ponemos metas y las compartimos en nuestra familia con nuestros hijos, esto también es muy saludable, es muy benéfico para las generaciones que vienen detrás de nosotros, para que aprendan a trazarse metas en la vida. Aunque sean metas cortas, aunque sean metas a corto plazo, que no parezcan así cosas fuera de órbita, pero vamos a alcanzarlas. Eso nos va a ir llevando a un crecimiento progresivo. Bien por todo ello. Pero ahora quiero hablar de lo espiritual. Quiero referirme a estos valores espirituales en la palabra del Señor que nos ha entregado en este pasaje.
Volviendo a nuestro pasaje central de Mateo capítulo 16 a partir del verso 28 y luego capítulo 17 versos del 1 al 5, Jesucristo entonces se lleva a 3 de ellos a una montaña, y una montaña alta, escalando otra etapa en la vida espiritual. Ese sería el punto a desarrollar en esta parte del mensaje, escalando otra etapa en la vida espiritual. No debemos conformarnos, no debemos hacernos a la forma del mundo, pero tampoco a la forma religiosa. Tampoco debemos hacernos a la forma ya de haber llegado a un estatus, a un lugar donde ya nos sentimos bien y estamos cómodamente bien, sino debemos exigirnos más, y en el buen sentido de exigirnos. Necesitamos levantar nuestra mirada y saber que Jesucristo siempre dice la verdad y Él nos llama a que avancemos. Figuradamente quiero tomar este mensaje como Jesucristo llevó a estos 3 de sus discípulos. Los escogió. Jesucristo tenía un círculo. Primero eran multitudes las que lo seguían, pero después tenía 12. Y dentro de esos 12 tenía un círculo más cerrado, más íntimo, que eran estos 3. Pero luego dentro de todos ellos había uno todavía más cercano que él tenía y tuvo la bendición de poder recostarse sobre el pecho de Jesús. Así que esto nos habla también de poder avanzar, de poder tener mayor acercamiento, mayor relación con Dios. Si tú eres de la multitud, puedes pasar a ser parte de un círculo más íntimo. Y si eres de ese círculo más íntimo, puedes pasar inclusive a ser parte, como estos 3, de un círculo todavía más cerrado. Y aún todavía aspirar a como el apóstol Juan podía recostarse sobre el pecho de Jesús. Entonces, estos son retos en la vida espiritual. Y la Biblia aquí nos lleva también a una etapa importante. Veamos lo siguiente. Dice la palabra: algunos de ustedes, de los que están aquí, no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Esa es la declaración, esa es la revelación, esa es la palabra. Pero luego atendamos bien lo que dice el versículo 1 del capítulo 17. Dice: 6 días después. 6 días después. Aquí hablamos de un silencio. Jesucristo les da una palabra y luego hay un silencio. Hay 6 días después. ¿Qué sucedió en esos 6 días? Si nos damos cuenta, aún en los otros evangelios no hay una explicación, sino Jesucristo da esa palabra que era una revelación y que la vamos a entender y a estudiar en un momento más, que era una revelación importante, no solo para esos 3, sino para el mundo en general y para la iglesia en específico, ahora en nuestros tiempos. Pero pasó un lapso de tiempo. Y es aquí donde también quiero sacar una lección y que aprendamos esta lección. El silencio. Cuando nosotros pedimos algo, o cuando Dios nos ofrece algo, nos promete algo, y luego parece no cumplirse, empezamos a desesperarnos, empezamos a perder la fe, empezamos a perder confianza, empezamos a pensar y a razonar de muchísimas maneras. Quizá llegando a pensar que Dios nos prometió pero que no quiere cumplir, o que nosotros no somos parte de sus hijos, o que somos desechados, o muchísimas cosas pueden venir. Y más cuando en ese compás, en ese tiempo de espera, estamos pasando tribulaciones. Nos sentimos con desesperanza. El silencio es algo que puede traer un mensaje de desesperanza a nuestra vida. Es como cuando una persona está hablando con otra, pero la otra solamente está en silencio y no dice nada. Esto puede traer mucho descontrol, desesperación, enojo,
frustración o muchas cosas más. Pero entre más pasa el tiempo y más silencio hay, pareciera que más incógnitas empiezan a surgir en cada uno de los que está experimentando esa etapa. Quiero predicarte y decirte, Dios obra en el silencio. Cuando parece que Dios no hace nada por los suyos, escúchame bien, cuando parece que Dios no hace nada por los suyos y les ha dado una promesa, es que los está preparando para algo glorioso. El silencio es un mensaje muy poderoso de parte de Dios. Y podríamos paradójicamente decir la voz del silencio. Cuando hay silencio, Dios está hablando. Cuando hay silencio, Dios nos está preparando y capacitando. No desesperemos. Dios es Dios de promesas y Dios nos ha dejado promesas. Y estamos empezando un año nuevo, que por supuesto estamos en un ambiente así como de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, si el año viene como el que apenas pasó, o si será peor, o qué sucederá. Y cuando hay silencio, recuerda, Dios está preparando a los suyos. Dios los está capacitando para algo glorioso. En esos 6 días de silencio, Pedro, Santiago y Juan estaban siendo preparados y capacitados para algo que ellos ni siquiera habían imaginado que iban a contemplar. Y lo que te estoy predicando va mucho más allá de una transfiguración. Sí fue una transfiguración, pero ahí hay mensajes contenidos de una manera poderosa, importante y de revelación para nosotros, para su iglesia. Dios obrando en el silencio. Y luego Dios nos lleva a un lugar secreto. Porque imaginemos, Jesucristo dio esa palabra, dio esa promesa y dijo, algunos de los de acá no van a morir hasta que no vean al Hijo del Hombre viniendo en gloria, viendo el esplendor de la gloria del Hijo del Hombre. Y 6 días después se lleva a estos 3 y empieza la escalada, empiezan a escalar una montaña. Todavía el silencio no se rompe. Todavía el silencio no se rompe. Dios trabajando y hablando. Y a veces pareciera que se torna más difícil cuando hay un silencio divino y todavía nosotros estamos en una escalada, estamos subiendo, estamos cuesta arriba, estamos batallando con el subir, con el escalar. Porque si tú has tenido la experiencia de escalar algo, una montaña, bastantes escalones, una pirámide, lo que sea, escalar no es fácil. Subir no es fácil. Subir montañas no es fácil. Se requieren muchas cosas. Entonces, en todo ese caminar, en ese silencio, pero en esa escalada, ¿qué es lo que marcaba la diferencia para estos 3 discípulos de Jesucristo? La diferencia es que Jesús estaba con ellos, que Jesús caminaba con ellos. Y yo te quiero decir esto, iglesia, y predicar esto. Aun si hay silencio de parte de Dios, aun si están pasando los días, los meses, las semanas, y la promesa todavía no se ha cumplido, lo que Dios te ha prometido, que está establecido en su palabra y en el corazón de Dios para tu vida, para tu familia. Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo está contigo. No estás solo. Él está contigo. Y si estás ya batallando en tus fuerzas porque estás escalando, estás subiendo, la subida es muy fuerte, es muy difícil. Yo quiero decirte, ahí Jesucristo va con nosotros. Él no nos desampara y no nos deja nunca. Nunca. ¿Recuerdas todo lo que las personas que aspiran a subir estas montañas elevadas, y puse el ejemplo del monte Everest y de lo que se necesita de
de estos instrumentos y todo muy compacto, pero llevarlo ahí, porque en cualquier momento se va a requerir oxígeno, se va a requerir una luz, una lámpara, se va a requerir un altímetro, los arneses, protección para los ojos, la tienda de campaña, lo básico. Así en la vida espiritual. Necesitamos despojarnos de lo que nos estorba, pero necesitamos equiparnos de lo que es necesario en estos tiempos de silencio y de escalada, de estar subiendo, de ir cuesta arriba. Y esos valores es la palabra de Dios. La palabra de Dios es sumamente poderosa. En esos momentos de silencio y de escalada, nosotros tenemos que proclamar la palabra, aferrarnos a la palabra, creer la palabra. La fe no debe faltar. La alabanza en nuestra boca tampoco debe terminar. Y estas son las herramientas que el Señor nos ha dejado para que las llevemos y podamos utilizarlas en esos momentos necesarios. Jesús los lleva a un lugar secreto. Los llevó a un lugar secreto, a una montaña alta. Escúchame bien, Jesucristo no escogió Jerusalén para este evento tan importante para su vida. Era un evento revelador para la vida de estos tres, pero no solo de estos tres, sino de toda la iglesia y de nosotros ahora como iglesia contemporánea. Jesús no escogió Jerusalén para transfigurarse, sino Jesús escogió un lugar secreto. Un lugar secreto. Esto quiere decir que en ese lugar secreto, en ese lugar donde tú tienes que escalar, en ese lugar en donde hay silencio, pero donde Dios dice, quiero estar a solas contigo, es cuando Dios quiere revelarse y te va a revelar de su palabra, de su espíritu. Y ahora mismo a través de esta predicación el Espíritu Santo te puede estar trayendo ya revelación a tu vida, luz a tu vida, porque estoy predicando la palabra de Dios. No estoy predicando un mensaje motivacional fuera de la palabra, sino un mensaje espiritual, sí, con mucha motivación, pero espiritual, que nace del corazón de Dios. No estoy predicando filosofías de hombres. No, sino estoy predicando la palabra del Señor. Dios quiere que estemos a solas con Él. Fíjense qué contraste. Jesucristo no escogió Jerusalén para transfigurarse, sino un lugar solo, alto, apartado. ¿Y saben cuándo escogió Jerusalén? Escogió Jerusalén para ser crucificado. Esto debe hablar mucho de nuestra vida de humildad. Esto debe hablar mucho a nuestra vida y a nuestro corazón. Dios quiere estar a solas contigo. Y tiene que usar el silencio para que pongamos atención. Para que estemos en un momento de expectación. Y estemos atentos, puesta nuestra mirada en Jesús, esperando el momento en que el silencio se rompa. Y no solamente palabras, sino también cómo sorprendió al Señor Jesucristo a 3 de sus discípulos con un cuadro glorioso y extraordinario. Porque no solamente el silencio se rompió con palabras, sino con algo visual, algo extraordinario. ¿Qué necesitamos para escalar la montaña alta? De estar en comunión con el Señor. La Biblia nos aconseja lo siguiente: despojarnos de todo peso. Despojarnos de todo peso. Si en el sentido natural vamos a escalar una montaña, pues tenemos que quitarnos los accesorios, los que no nos van a servir. No podemos llevar traje, corbata, zapato de vestir,
los que usan cadenas, pulseras, reloj, no sé. No, tenemos que despojarnos y hacer ligera la carga. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 16, versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, escucha bien, iglesia. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Entonces nos está hablando de despojarnos, de abandonar nuestra vida egoísta. Si queremos escalar para estar a solas con Dios, a solas con el Espíritu Santo, a solas con Jesucristo, tenemos que despojarnos de nuestra manera egoísta de vivir, tomar nuestra cruz y seguirle. La Escritura también dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, este también es un consejo importante para despojarnos y poder escalar esa montaña alta. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Quitémonos todo peso que nos impida correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Despojémonos del pecado. No podemos llevar nuestra mochila con los elementos necesarios para poder escalar y luego también llevar una mochila llena de pecado. No, tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos. Y bueno, ellos escalaron, Jesús, Pedro y los otros dos discípulos, que eran hermanos de carne y sangre. Escalaron, llegaron a la montaña. Y luego nos encontramos con algo que yo he estado repitiendo ya en un par de ocasiones, en dos mensajes anteriores. Una frase que me ha traído revelación, pero que me ha traído también una inquietud sana en el Señor, de poder estar esperando y a la expectativa de que Dios va a obrar en cualquier momento. Dice Mateo 17:3, la misma frase, de repente. He usado esta frase ya en me he referido en dos mensajes anteriores. Cuando aquellos que estaban en el aposento alto, esperando la promesa que Jesucristo les dio, y dice la Biblia, de repente, el Espíritu Santo vino. Y ahí entonces también cobra relevancia esto de el silencio, de escalar la montaña, y luego escucha bien lo que dice el verso 3 de este capítulo 17. Se rompe el silencio y entran en una dimensión distinta y dice, de repente. Esto significa entonces que las promesas de Dios se cumplen. Recuerda lo que dice el capítulo 16, versículo 28. Les digo la verdad. Y Cristo, Dios, el Espíritu Santo, Dios Padre, cuando nos da una promesa, Él la va a cumplir. Hay silencio, hay esfuerzo porque estamos escalando, pero de repente viene un cambio impresionante a nuestra vida. Y ese de repente nos lleva a otra dimensión. Es como cuando de repente la salud cambia para bien, es como cuando de repente tus finanzas cambian, es como cuando de repente el que no se quería arrepentir se arrepiente, es como cuando algo ocurre. Y aquí también, de repente, ¿qué ocurre? Aparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Entonces, entendamos bien esta revelación. Están en el monte alto, 3 de estos discípulos,
Y de repente hay un cambio, ahí está Jesús, pero de repente aparecen Moisés y Elías. Y empiezan a platicar entre ellos. No hay una conversación con los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, sino Moisés, Elías y Jesucristo empezaron a conversar. Moisés. La Biblia nos da referencia de este hombre, gran hombre de Dios, un estadista, un libertador, un profeta poderoso, un hombre de Dios. Dice el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio capítulo 34 versículo 5. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí. Se refería al lugar donde estaba, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. ¿Por qué señaló esto? En un momento vamos a entenderlo, por qué señaló esto, este versículo de Deuteronomio 34, 5. Moisés murió, fue sepultado. Y la Biblia además dice que Dios fue el que lo sepultó, que nadie conoce el lugar donde estaba, donde se sepultó. Pero el punto es que Moisés murió. Moisés, el siervo del Señor. Ahora, exploremos un poquito de lo que Moisés hacía o lo que Moisés hizo, como ese profeta poderoso. Moisés tenía la autoridad que Dios le dio y le delegó para convertir el agua en sangre. Moisés también se movió en una representación del pueblo ante Faraón, y Faraón endureció su corazón porque el Señor así lo dispuso, y hubieron juicios, hubieron plagas. Y cuando Moisés, guiado por el Señor, daba órdenes, las plagas podían estar o podían quitarse. Dios obrando, honrando a Moisés de esa manera. Entonces, era un hombre tremendamente poderoso. Pero sigamos con atención eso, en un momento lo vamos a ocupar. Después, Elías. ¿Quién era Elías? Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice así: mientras ellos seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas con sus caballos de fuego y los separó. En ese momento, Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Hay dos cosas distintas acá entre Moisés y Elías. Moisés murió y fue sepultado. Elías no murió, fue arrebatado, fue llevado al cielo. Sigamos con atención estos dos siervos de Dios y lo que ellos representaban. Veamos un poquito de Elías. Elías, un hombre también poderoso en el Señor, un profeta poderoso. Elías tenía la autoridad para decretar, hablar en el nombre del Señor y hacer caer fuego del cielo. Hubo una contienda espiritual entre dos sistemas, el sistema de Baal y todo lo que representaban los sistemas falsos, contra el Dios Todopoderoso. La Biblia dice que cayó fuego del cielo y consumió un holocausto, las piedras y aún el agua y todo, fuego del cielo. Elías tenía esa unción, ese poder y esa autoridad. Pero también la Biblia revela que cuando lo estaban buscando, en ese proceso de buscarlo, enviaban gente a buscarlo y dice la palabra de Dios que Elías hablaba y caía fuego del cielo y los consumía. Sigamos con atención también esas características. Además, Elías tenía la unción, la autoridad de que cuando él profetizaba y cuando él profetizó, podía cerrar los cielos en cuanto a la lluvia, dejaba de llover. Y por su palabra llovió otra vez. Muy bien. Ahí estaba Moisés y Elías con Jesús. ¿Y de Jesús qué podemos decir? Podríamos predicar toda la vida acerca de Jesús y tenemos que seguir haciendo. Con cuántas cosas gloriosas, extraordinarias. Pero ahí estaban los tres. Pero hay algo que sí inquieta, a mí me inquieta, porque dice que estaban hablando con Jesús. Y nos preguntamos de qué hablaban. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 31, nos da también una luz de qué hablaban. Ahora recuerden, dije hace un momento que los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de este evento de la transfiguración. Ahora,
quiero mencionar esto porque es importante para algunos, porque en Mateo dice 6 días después y en Lucas dice 8 días después. Ahí no hay ninguna contradicción, es la manera en cómo contaban y las costumbres que ellos tenían de contar los días, no se contrapone para nada. Si se empieza a contar del día que se está viviendo y corriendo así al cumplimiento, entonces vamos a tener 8 días, pero si contamos a partir del mañana antes de cumplirse lo que ellos estaban viviendo, son 6 días. Bueno, eso no debería generar ningún conflicto ahí entre nosotros. Pero eso dice Lucas. 9:31 dice así, que esto es lo que me interesa y quiero enfocar. ¿De qué hablaban? Rodeados de una luz hermosa, los dos hablaban, es decir, Moisés y Elías, los dos hablaban con Jesús, escuchen bien, acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y partida al cielo. Entonces, estaban tocando temas que ya se van a salir completamente de nuestra capacidad de entendimiento. Porque mira, Dios no es Dios de muertos. Y cuando Moisés ejerció su ministerio, Jesús ya existía porque Él ha existido eternamente. Y cuando Moisés también. Entonces, Jesús sabía todo lo que ocurrió en la vida de Moisés y de Elías. Pero Elías y Moisés no habían tenido la bendición de ver a Jesús, porque ellos, como mortales, estaban aquí en la tierra y ejercieron su ministerio, pero no tuvieron esa bendición de verle. Y fueron tremendos hombres de Dios. Y Dios los usó de manera extraordinaria a cada uno de ellos. Además, el profeta Elías es un gran reformador para la familia, para el matrimonio, porque él predicó para restaurar la familia, el orden, el amor de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y entonces hablaban, pero hablaban de profundidades. Hablaban para lo que nosotros sería el tiempo pasado, presente, futuro, para ellos es otra dimensión ya de tiempo de lo que ellos estaban hablando. Dice que hablaban de la muerte de Jesús, de la resurrección, de la partida al cielo. Aunque la Biblia explícitamente no dice que hablaban de los tiempos finales, por un pasaje que les voy a citar en un momento más, quiero pensar que sí hablaban de los tiempos finales también. Hablaron de muchas cosas, de muchos valores, de muchas revelaciones. Y ahí estaban los 3 discípulos de Jesús viendo eso. ¿Qué te estoy predicando? Que cuando nosotros estamos con Dios en una comunión íntima y nos acercamos más a Él, Dios empieza a traernos vida, palabra, revelación de su palabra, no fuera de su palabra. Entendimiento a muchas cosas. Cuando decimos revelación a veces se malinterpreta porque pensamos que es revelación fuera de la palabra. Mejor déjenme usar la palabra entendimiento o discernimiento para lo ya establecido que está en la palabra de Dios. Entendimiento y discernimiento. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una íntima comunión con el Señor. Entendemos, discernimos, se nos clarifica la visión y ocurren cosas extraordinarias. Capítulo 11 de Apocalipsis. En este capítulo 11 la Biblia habla de 2 testigos y esto nos está llevando a la segunda parte de la tribulación, lo que se conoce como la gran tribulación. En esa parte de los segundos 3 años y medio de la tribulación, o la gran tribulación, como se le llama a esa segunda parte, van a aparecer 2 testigos. Estos 2 testigos van a tener un ministerio muy especial para Israel, para el pueblo de Israel, el Israel físico. La Biblia dice de estos 2 testigos en Apocalipsis capítulo 11. Mientras tanto, yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días, es decir, 3 años y medio.
Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros o candeleros que están delante del Señor de toda la tierra. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. No dice que literalmente que son Moisés y Elías, pero por las características del ministerio de estos dos y de la revelación del pasaje que estamos considerando de Mateo 17 y de Lucas capítulo 9, que he leído hace un momento, yo quiero pensar y predicar que estos dos testigos, estos dos olivos, son Moisés y Elías, por esas características. Y entra perfectamente en el cuadro de esta transfiguración de Mateo 17. Aquí entonces en Apocalipsis 11, ustedes pueden detenidamente leerlo en casa, aparecen estos dos testigos que por esas características descritas aquí en Apocalipsis 11, entendemos que son Moisés y Elías. Y muy acorde a la transfiguración en la montaña alta detallada en Mateo 17, queda perfectamente esto. ¿De qué hablaban? También de las cosas que ocurrirían en los tiempos finales. Y claro, Dios puede revelar a sus siervos, los profetas, lo que puede pasar específicamente en este año 2021. Eso para Dios no es nada difícil. Para Él no hay nada imposible. Dios lo puede revelar. Porque Dios así ha revelado. A través de la historia lo vemos. Dios así ha revelado. Pero en el sentido estricto y correcto de revelación de Dios a los profetas que verdaderamente son profetas y no se autonombran profetas, sino profetas con el sello del Espíritu de Dios. Dios lo puede hacer. Pero hay algo interesante. Dios en su palabra nos revela. Y Dios puede traer ese discernimiento y ese entendimiento de lo que Él quiere hacer. Pero sabes, yo pongo mi mirada en Jesús y ahí espero en Él. ¿Cómo vendrá el año que estamos iniciando? Se pueden pronosticar situaciones difíciles económicamente. Se puede pronosticar inclusive incremento de hambre, de hambruna en la tierra. Se puede hablar inclusive de nuevas cepas de este coronavirus. Se puede hablar de muchas cosas, pero eso no nos debe dar temor. Nosotros estamos subiendo esa alta montaña para estar a solas con Dios. Y ahí el Señor nos ministrará, nos dará entendimiento de los tiempos, nos dará revelación de lo que tenemos que hacer y nosotros seguiremos su voz. Iglesia, escucha su voz. Iglesia, obedece su voz. Iglesia, ten una mayor relación con el Señor. Mientras tanto, si estamos en ese tiempo de silencio, vive a plenitud en el Señor. Anúnciale a otros del mensaje de salvación. Sí, hay nuevos retos para este año en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar. Y qué bueno que nos pongamos esas metas y esos retos. Pero hay algo que debe caracterizarnos y es acercarnos más a Dios. Oír la voz de su Espíritu y estar preparados. Porque si el Señor quiere,
En este año Él podría venir a levantar a su iglesia. O Él puede esperar otro tiempo más. No sabemos, ni le ponemos fecha. Pero debemos estar atentos y esperando. ¿Hallará fe en la tierra? Dice la palabra cuando Jesús venga. Que nuestra fe no falte. También otra escritura dice, mi Padre trabaja. Mientras haya luz hay que trabajar. Y esto nos debe llevar a forjar en nuestra vida una decisión y una determinación para seguir acercándonos más y más al Señor y trabajar para Él. Tenemos un reto como iglesia y he también compartido este reto a la red de las iglesias. Que este año podamos hacer discipulado, pero un discipulado de acuerdo a la palabra del Señor. Y hemos implementado una estrategia para desarrollar este discipulado. Estamos en un entrenamiento que ya iniciaremos próximo martes, retomaremos nuestro entrenamiento para capacitarnos y poder discipular a alguien más. Tenemos una misión como iglesia: ser y hacer discípulos. Porque tenemos que presentarnos delante de Dios, no con las manos vacías, sino trabajando para Él, esperando en Él y siendo testigos de cosas gloriosas y extraordinarias. Y así como estos 3 discípulos fueron testigos y vieron ese cuadro glorioso. Y cuando estaba ahí Moisés, que sí vio la muerte, y Elías, que fue traspuesto, también ahí en ese cuadro glorioso estaban representando a todos los que han muerto en Cristo y que algún día van a resucitar para encontrarnos con Jesús. Y por otro lado, aquellos que no pasarán por la muerte, sino que Jesús vendrá y dice, seremos transformados, que está representado por Elías. Entonces, hay un cuadro glorioso, extraordinario, poderoso. Pero el Señor Jesucristo te está invitando para subir a una alta montaña y estar a solas con Él. Padre, en el nombre de Jesús, que este año pueda haber una decisión en nuestra vida de tener metas espirituales y de oír la voz de tu Espíritu. Tú nos estás hablando, aún en el silencio tú nos estás hablando, en el silencio nos estás preparando. Y llegará el momento cuando de repente nuestros ojos se abrirán y empezaremos a ver cosas gloriosas y extraordinarias. Y sí, en medio de un tiempo y un mundo difícil, en medio de un año que no sabemos a detalle lo que vendrá, los tiempos los conocemos, pero a detalle no sabemos. El Espíritu Santo de repente nos trae revelación, cuidado, bendición. Padre, mi oración es por tu iglesia y por tu pueblo. Que haya paz en sus vidas. Que haya la decisión de amarte, de buscarte y de seguirte. Y yo proclamo el poder de tu palabra, Señor. Y te digo a ti, iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro. Que el Señor ponga en ti paz. Que el Señor sonría sobre ti. Escalemos esta montaña en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por el mensaje que hemos recibido en esta hora. Es un mensaje muy importante y pues deseamos que todos los que lo hemos recibido tomemos la decisión de escalar. No es algo fácil, pero sabemos que el Señor está con nosotros y que Él es el que nos sostiene con su diestra poderosa. Con mucha alegría queremos decirles que
esta semana ya vamos a retomar nuestras reuniones virtuales durante la semana. El día martes tenemos el discipulado a las 8 de la noche. Les recuerdo que estamos siendo capacitados para cumplir con la gran comisión. Ya debemos tener en mente y en la oración a las personas a las cuales nosotros les vamos a enseñar lo que estamos recibiendo durante los días martes. Y el día jueves también ya vamos a tener nuestro tiempo de orando con la palabra. Quiero recordarles para que estén a tiempo y para que estén listos para participar. Hay mucho por qué orar y sobre todo vamos a estar orando por este trabajo de este año que queremos cumplir con la orden que el Señor Jesús nos dio de hacer discípulos, y vamos a estar orando por eso y por las necesidades que sabemos que hay en medio de los hermanos, de nuestra congregación, de la red y algunos otros hermanos en otros lugares. Y también recordarles que tenemos que seguir ofrendando porque la iglesia sigue adelante, y aunque no nos estamos reuniendo presencialmente, pero hay compromisos que tenemos que cumplir. Así es de que les animamos a ofrendar. Recuerden que la ofrenda es como cada uno propone en su corazón, y también les recordamos lo que dice la palabra de Dios, de honrar al Señor con el 10% de nuestros ingresos. Tenemos muchos testimonios de los que lo están haciendo y están viendo el cumplimiento de la palabra del Señor, que Él está abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde. Así es de que les animamos a ser dadores alegres. Recuerden que participamos en la obra del Señor y hay muchas maneras de hacerlo. Le damos gracias a Dios por esta mañana, por la palabra, por poder estar juntos ahí en casa recibiendo la bendición del Señor. Deseamos que el Señor les bendiga abundantemente.